Vamos ahora a hablar de la gran multitud. Y de esto hablan los versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, 9 y 10 dicen así. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Muy bien. Este versículo que acabamos de leer lo vamos a analizar con una pregunta que tiene 4 partes. Recuerden que las preguntas que hacemos es para que miremos el texto y saquemos la información. Es para analizar el texto. ¿Qué vio Juan a continuación? Letra A. Vio una gran multitud. Y esa gran multitud era incontable. ¿Y de dónde procedía? De toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, los 144,000 proceden de las tribus de Israel, del Israel espiritual. Y la gran multitud procede de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta gran multitud es la totalidad de los redimidos. A los 144,000 santos vivientes se añadieron los hijos de la resurrección. Jesús habla de los que murieron en la fe y que esperan la resurrección para vida eterna. Jesús habla de ellos como los hijos de la resurrección. Esos fueron los fieles que murieron y que están en sus tumbas y que cuando Cristo venga Él va a resucitar. Y son millones de millones. Es una gran multitud, una multitud incontable. Entre ellos, el primero que murió en la fe fue Abel, el hijo de Adán y Eva. De Abel para acá, todos los que han muerto en la fe del Hijo de Dios serán levantados el día en que Jesús regrese. Estos son los hijos de la resurrección, como Jesús menciona en Lucas 20:36. Fueron resucitados para vida eterna en la segunda venida de Cristo. A la resurrección para vida eterna se le llama la primera resurrección. Y vamos a leer algunas porciones de Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, que dicen así. Entonces volvieron a vivir y reinarán con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Muy bien, entonces hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección para vida. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. A eso se le llama la primera resurrección. Y dice, dichoso y santo el que tiene parte en esa primera resurrección. La resurrección para vida eterna tendrá lugar en ocasión de la venida de Cristo. Eso lo dice 1 Corintios 15, 22 y 23, que dicen así. Pero cada uno en su orden. Cristo la primicia y después los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin y Cristo entregará en el reino a Dios y el Padre cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy bien. Cristo las primicias, el primer resucitado, Cristo es las primicias de la resurrección y los que son de Cristo serán resucitados en su venida cuando Él regrese. Vamos ahora a volver a los versículos 9 y 10, donde estaban ubicados los componentes de esa gran multitud. Y la respuesta es la letra B. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero. Después que los fieles que murieron sean resucitados y sean trasladados junto con los 144,000, ¿a dónde seremos llevados? Seremos llevados al cielo y estaremos ante el trono de Dios.
cómo estaban vestidos. Es la letra C. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestidos de ropa blanca y tenían que en sus manos, tenían palmas en sus manos. Y vamos a tratar de entender lo que significa primero la ropa blanca. La ropa blanca, cuando estudiamos el capítulo anterior, capítulo 6, cuando estudiamos lo del sello número 7, las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús clamaban: ¿hasta cuándo, Señor Dios justo y verdadero, no vengarás nuestra sangre? Y dice que se les asignó un vestido blanco y se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de los redimidos. La palma, el vestido blanco, es el vestido que se asigna a los que en el día del juicio son encontrados justos ante Dios. Cuando resuciten, resucitarán incorruptibles y estarán vestidos de blanco, símbolo de la pureza que han alcanzado por haber creído en Cristo Jesús. Con relación a la palma que llevan en sus manos, es símbolo del triunfo y la utilizaremos para celebrar a nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. La última parte de la pregunta es ¿qué hacían? Y contestamos en la letra D. Aclamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro ¿quién? ¿A quién se debe la salvación? Se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y a quién más, y al Cordero. La salvación se debe a nuestro Dios y al Cordero. La salvación de los seres humanos es obra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero también es obra de Jesús. Jesús se dio a sí mismo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los redimidos, esa gran multitud, que es la multitud de los redimidos, está ante el trono de Dios agradeciendo a Dios por la salvación que están experimentando. Estamos vestidos de blanco, tenemos palmas en las manos, estamos delante del trono de Dios y entonces aclamamos: la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta aclamación la quiero asociar con lo que dice 1 Corintios 15, del 52 al 55, que dice así: se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Muy bien, cuando los santos muertos sean resucitados, ellos aclamarán, ellos cantarán y en el cántico dirán estas palabras que acabamos de leer aquí: sorbida es la muerte con victoria. Ellos se regocijarán porque aunque habían muerto, han vuelto a la vida. Y quise añadir este versículo porque en la tierra celebraremos el haber vuelto a la vida, los que murieron, y los que pasemos a la eternidad sin pasar por la muerte, celebraremos el que nuestros seres queridos y nuestros hermanos en la fe, a quienes amamos y de quienes nos separamos por causa de la muerte, nos gozaremos de que están vivos otra vez y cantaremos: sorbida es la muerte con victoria. Yo me imagino cuando papi, mami y yo nos encontremos el día de la resurrección, ¿qué otra cosa podemos decir? Sorbida es la muerte con victoria. ¿Qué podemos decir? Por los méritos de Cristo Jesús se acabó la muerte. Aquí están otra vez ustedes conmigo. ¡Qué maravilla! Y cuando estemos delante del trono, entonces aclamaremos a Dios diciendo
que a Él se debe la alabanza, a Él que está sentado en el trono y al Cordero. La aclamación tenía un pedacito más. Pasamos ahora a la parte número 4, la adoración celestial de los ángeles. Y vamos a contestar un par de preguntas con Apocalipsis 7, 11 y 12, que dicen así. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. Dijeron: Amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracia, honra y poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, déjenme ver si ustedes captaron lo siguiente. Apocalipsis 7 tiene una escena en la tierra y una escena en el cielo. La primera parte de Apocalipsis 7 hasta el versículo 8 es una escena en la tierra. Tiene que ver con el tiempo de sosiego, de paz, que ocurre antes de que Cristo venga, durante el cual se sellan la frente a los siervos de Dios. Y el sello que se va a poner es el sello del Espíritu Santo. La segunda escena es la gran multitud de redimidos en el cielo. Desde del versículo 8 al versículo 9 hay un, ¿cuál es la palabra en español? Me viene la palabra en inglés, pero no la quiero usar. Hay un lapso, del versículo 9 al versículo 10 hay un lapso de tiempo. Los primeros 8 versículos de Apocalipsis 7 ocurren en la tierra. Versículo 9 al 17 ocurre en el cielo. En el cielo aparece la gran multitud. La gran multitud está alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Y ahora los ángeles que están rodeando el trono de Dios y que están disfrutando la alabanza de los redimidos, los ángeles reaccionan. La primera parte de la pregunta, ¿cómo reaccionaron? Letra A, se postraron sobre su rostro ante el trono y adoraron a Dios. ¿Cómo reaccionaron los ángeles? Adorando a Dios. ¿A quién tenían que adorar? A Dios. Porque esos seres humanos que están allí redimidos, están redimidos por la sangre del Cordero. El autor de la salvación es Dios, es Jesús. Por lo tanto, los ángeles adoran a Jesús y adoran a Dios porque por la obra, por la voluntad de Dios y la obra de Cristo, ahí están los redimidos. ¿Qué dijeron en su adoración? Dijeron amén, alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. La alabanza a Dios por los siglos de los siglos, porque esos seres humanos que fueron pecadores, que creyeron en Jesús, que entregaron sus vidas a Cristo, han sido salvados y van a vivir eternamente. Y mientras haya seres humanos en el universo, habrá motivos para seguir adorando a Dios, porque ninguno de los seres humanos se merecía la salvación. Pero por los méritos de Cristo Jesús, los que creyeron en Él, seremos salvos. Vamos a la última parte, el destino de los redimidos. Vamos a considerar en primer lugar los versículos 13 y 14 que dicen así. Uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien. Vamos a analizar esos pasajes con una pregunta en dos partes. La primera parte de la pregunta, ¿qué preguntó a Juan uno de los ancianos? Y la respuesta sería, uno de los ancianos preguntó a Juan lo siguiente:
estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Las palabras que llenan los blancos es son y venido. Así que el ángel, uno de los ángeles, le pregunta, uno de los ancianos, le pregunta a Juan, Juan, ¿y esos que están aquí? Esos que llegaron, esos extranjeros, esos visitantes, ¿qué otra palabra pudiera decir? Esos que acaban de llegar, ¿quiénes son y de dónde han venido? La gran multitud es nueva en el cielo. Jesús prometió a sus seguidores lo que para mí es la más preciosa promesa que hay en la Biblia. Está en Juan 14, versículos 2 y 3, y dice de la siguiente manera. La casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y en qué había prometido Jesús a sus seguidores? Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Cuál es la insinuación? Yo quiero que me visiten. Yo quiero llevarlos a la casa de mi Padre. Y se van a quedar conmigo, les voy a hospedar allí. Esa es la insinuación. Dice, voy a preparar lugar para vosotros. Cuando me vaya y prepare lugar, vendré otra vez. Esa es la segunda venida de Cristo. Y os llevaré conmigo, ¿a dónde? A la casa de mi Padre, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso prometió Jesús. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14, se cumplió la promesa. Jesús acaba de introducir ante el trono de Dios a los seres humanos a quienes prometió llevarlos al hogar de nuestro Padre Celestial. Así que la promesa de Juan 14, 2 y 3 se cumple en Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Qué contestó el anciano mismo a la pregunta? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Qué contestó? Juan no sabía, pero el anciano contestó, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gran tribulación tiene que ver con tentación y pecado, porque han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque aunque pecaron, fueron perdonados por los méritos de Cristo Jesús. Esta gran tribulación es la aflicción que sufrieron los fieles a mano de sus adversarios. A lo largo de la historia de la humanidad, los fieles a Jesús, a Dios, han pasado por momentos prolongados, más prolongados o menos prolongados, más intensos o menos intensos de aflicción por causa de la fe. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, serán perseguidos. En una ocasión, una nueva miembro de iglesia me dijo lo siguiente. Estaba en el trabajo, como hacía años, y de momento, mientras yo hago mi trabajo, me doy cuenta que alguien, una compañera de trabajo de muchos años, me está mirando. Y cuando ella se da cuenta que la compañera de trabajo la está mirando, ella levanta la mirada y le mira a su compañera. Y está tratando de entender por qué la compañera le está mirando así. ¿Y saben por qué le estaba mirando así? Porque ahora ni usaba pinturas, ni usaba prendas. Y su compañera de trabajo no estaba acostumbrada a verla así. Y ahora que la ve así, la observa e insinúa
que parece una muerta. Están siguiéndome la historia. En otras palabras, una crítica, porque ella ahora está tratando de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Y les presenté un asuntito muy sencillo, pero hay personas que cuando se convierten en cristianos pueden perder su trabajo. Cuando ellos se niegan a mentir, cuando el jefe le pida que mienta, y él le dice, jefe, yo no puedo, jefe, yo no puedo poner por escrito lo que usted dice porque no es cierto. Y algunos cristianos han perdido su trabajo, y perder su trabajo es causa de aflicción, porque del trabajo uno consigue el sustento para la familia y para uno. Los hijos de Dios han pasado por periodos más prolongados o menos prolongados, más intensos o menos intensos de aflicción, pero todos han pasado por algún momento de tribulación. La gran tribulación es la tribulación que ha pasado la humanidad en su lucha con la tentación y el pecado, y cómo han podido sobrevivir a esa gran tribulación. ¿Qué bendiciones disfrutarán los redimidos? Y aquí vamos a leer los últimos 3 versículos de Apocalipsis capítulo 7, versículos 15, 16 y 17. Dicen así. Por eso están ante el trono de Dios y le servían día y noche en su santuario, y el que estaba sentado en el trono tendrá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed, el sol no le molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, con esos 3 versículos vamos a contestar una sola pregunta, pero esa pregunta tiene varias respuestas. ¿Qué bendiciones disfrutarán los redimidos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 al 17? ¿Qué bendiciones disfrutaremos? Letra A, estar ante el trono de Dios. Letra B, servirle día y noche en su santuario. ¿Qué mayor privilegio para una persona que adora a Dios que servirle a Dios día y noche en su santuario? ¿Qué mayor privilegio que ese? Letra C, Dios tenderá su pabellón sobre ellos. Dios tenderá su pabellón sobre ellos. Su protección, ese pabellón representa protección, representa aceptación, representa incorporación. Letra D, nunca más tendrán hambre ni sed, como pudimos haber pasado en la tierra, y nunca más el sol ni el calor nos molestará. Piensen en los cristianos que fueron perseguidos, que tuvieron que huir y pasar hambre y sed, y piensen en el pueblo de Israel 40 años por el desierto, el sol, el calor, el hambre, la sed, a las cuales estuvieron expuestos. Letra E, el Cordero los apacentará y les guiará a fuentes de agua viva. Jesús no nos va a dejar solos. Jesús nos llevará a diferentes lugares y suplirá todas nuestras necesidades. Y letra F, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Qué lágrimas podrán tener los redimidos? ¿Qué lágrimas? La última lágrima que podrán tener los redimidos es en el juicio final, cuando resuciten los impíos de todos los tiempos para ser juzgados y consumidos en el lago de fuego y azufre. ¿En qué sentido afecta eso a los redimidos? En ese grupo habrá gente que nosotros conocimos y amamos. Familiares, amigos, hijos, padres, abuelos, tíos, que uno amó, pero que ellos no tomaron
a Cristo como Salvador. No tomaron el cristianismo como algo importante. Y esa será la última lágrima que derramaremos. Recordaremos a aquellos. Hay una persona que hace años que yo no veo. Benjamín Rodríguez. Benjamín Rodríguez. Estudiamos la Biblia juntos meses y meses y meses. Se unió a la iglesia. Y estuvo en la iglesia activo por un tiempo. Pero hubo unas situaciones de conflicto con otros miembros de iglesia y terminó retirándose. Y hace años que no lo veo. Y yo amo a Benjamín Rodríguez, de Ponce, de los Caobos. Yo lo amo. Él para mí es muy especial. Yo quisiera que él estuviera en mi iglesia conmigo, pero hace mucho tiempo que no lo veo y no sé qué rumbo ha tenido. Hay otra persona a quien yo amo mucho. Estudié la Biblia con él. Estuvo a punto de bautizarse. No se bautizó. Él estableció una iglesia y le puso nombre a su iglesia. Tiene su propia iglesia. Y esa iglesia tiene sucursales en diferentes partes de Puerto Rico. Él es el pastor general de esa iglesia. La última vez que nos vimos, me dice, yo establezco las iglesias y cuando las iglesias están firmes, yo les digo, el sábado es el día de reposo. Y trato de inducirlos a que se conviertan en observadores del sábado. Yo quisiera que este querido hermano, y no menciono su nombre porque es una persona bastante conocida en Puerto Rico, yo quisiera que este querido hermano esté entre los salvados. Pero si yo no me encuentro con él durante el milenario entre los salvados, el lugar donde él va a estar o estaría sería en el lago de fuego. Y yo lloraría mucho de que él se perdiera. Yo espero que eso no ocurra. Yo espero que eso no ocurra. Mucha gente que uno ha amado, que uno ha compartido con ellos, la última lágrima será esa. Pero el Señor enjugará toda lágrima. Finalmente comprenderemos que cada uno recibió lo que se ganó, lo que necesitaba, y cada uno es el único responsable por lo que le pase. Apocalipsis 7 pinta un cuadro fiel y exacto de la experiencia del remanente fiel y del destino que aguarda a los redimidos de todos los tiempos. Apocalipsis 7, los primeros 8 versículos, hablan de los 144,000, el remanente fiel, y el resto del capítulo del 9 al 17 habla de todos los redimidos de todos los tiempos. Asombra descubrir tantos detalles que dio Jesús en Apocalipsis 7, detalles precisos de lo que pronto será parte de nuestra gloriosa historia. Después de estudiar este tema, tiene que haber alguna reacción. Algo tenemos que decidir. Y yo decido lo siguiente. Decido que seré parte de la gran multitud de los redimidos. Entrego a Jesús la custodia de mi vida y obraré en armonía con la decisión que estoy tomando. ¿Entendieron la decisión a la que quiero moverles a ustedes? Decido que seré parte de la gran multitud de los redimidos. Entrego a Jesús la custodia de mi vida y obraré en armonía con esa decisión. Amén. Y yo le invito a que firme. Aquí está mi firma. Ya yo lo firmé. Firme usted también. Hoy 15 de noviembre del año 2019.